Hola a todos, mi nombre es Carlos Salguero. Hola, soy Ricardo Salguero. Bienvenidos a un episodio más de Hermanos Empresarios. Estamos muy contentos este día por compartir un poco más de nuestra historia, nuestras anécdotas. Estábamos conversando con Ricardo antes de hacer el episodio y realmente hay tantas cosas que hablar. Ya habiendo grabado un par de episodios, nos damos cuenta de que estamos recordando un montón de historias y cosas que viendo en el pasado nos indican que desde temprana edad teníamos el deseo de emprender, de ser empresarios, de vender, de hacer algo diferente. Y pues queríamos en este episodio recordar estas anécdotas, comentarles y espero que pues les sirva para que se relacionen ustedes también con su propia vida, sus experiencias y pues avanzar. Entonces, Ricky, ¿por qué no comienzas tú? Cuéntanos un poquito acerca de tu historia, de tu perspectiva, de cómo comenzaste. Cuéntanos los detalles al respecto. Claro, totalmente, claro, gracias, Carlos. Mire, antes de comenzar a dar a los detalles, quisiera solo decir un poco de lo que tú dijiste, que es que esta experiencia nos ha ayudado muchísimo, simplemente cuando uno ve o se pone a pensar y a escribir sobre su vida, sobre sus cosas, uno se da cuenta que hubo mucha creatividad en un montón de cosas. O sea, el emprender no es abrirse una empresa gigantesca o el emprender puede ser algo tan simple como lo que les voy a contar. Que yo vendía que mordiscos de mi manzana en Kinder. El emprender, ese espíritu es algo súper bueno y obviamente basado viendo el episodio anterior, también tiene mucho que ver de la formación de nuestros padres. Entonces, bueno, voy a hablar un poco de quién soy yo. Mire, yo soy un ecuatoriano de 40 años. Nací nací en Ecuador y estudié en un colegio americano, en el que era totalmente bilingüe, desde el kinder hasta el quinto curso. Mis padres tuvieron la visión de ponernos a los dos, bueno, a todos, a nuestros hermanos en este colegio, que nos permitió aprender inglés, no solo hablar, sino escribir muy, muy bien. Es más, la mitad del día nos daban en español y la mitad en inglés. Y eso nos ayudó excelentemente bien a, a saber cómo trabajar y el idioma inglés, que como todos saben es lo que mueve el mundo hoy por hoy. Después de eso salí me gradué el colegio en Estados Unidos. Yo no era un buen estudiante para nada, es más, me botaron del colegio en quinto curso. Eh, Yo creo que es importante que les cuentes ok, tu, tu, tu historial, tu historial en el colegio, porque eso da perspectiva a que la gente sí puede cambiar. sí, totalmente. Miren, yo desde el primer día yo fui un niño muy desafiante, un niño inquieto. Bueno, hoy por hoy mi hija menor, Martina, que tiene 7 años, sé que me va a hacer pagar por todas las cosas que he hecho, pero básicamente yo desde que entré al colegio, entré con carta condicional en kinder, porque no podía decir la letra R. Y hasta ahora mi mamá me da una historia muy, muy chistosa, que es que cuando ella me llevó a los 5 años a que me entrevisten en kinder. Te hacen una entrevista solo, entras a los profesores, tu mamá está afuera, obviamente nerviosa, y yo salí de la entrevista y mi mamá me preguntó, ¿cómo te fue, mijo? Y yo le respondí, como no podía decir la R, ese es mi poema, mami, no, ese no es su poema. Entonces, desde el primer día yo fui así, cartas condicionales toda la vida. Nunca fui vago en notas, pero en conducta, es más, debo tener el récord del colegio americano porque en un año, el cuarto curso, si no me equivoco, me gradué con dos, pero acabé el año con dos sobre 20 de conducta, dos.
O sea, F, menos, 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 menos. Por suerte no te puedes jalar el año con conducta. Pero era un niño, mi mamá muchas veces hablando de mi infancia, describe cómo tenía que irse a donde el director, el rector todos los días, muchas cosas. Pero bueno, les voy a contar la última, digamos, la gota que derramó el vaso, que es yo diría la más chistosa. Yo era, para que tengan una idea cómo era yo, en quinto curso me pusieron lo que se llamaba una carta de retiro, que yo creo que el colegio es más se inventó por mí. Y es una carta de retiro que te dice cualquier cosa que hagas. Llegas tarde, no vas al colegio, lo que sea, te votan. Entonces, al comienzo de quinto curso me pusieron esto porque a mí se me ocurrió, no me pregunten por qué, pero se me ocurrió ir a la cafetería, agarrar un huevo, hacerle hueco. Si tú agarras un huevo, le haces hueco en la parte de arriba y en la parte de abajo y le soplas, todo el huevo queda intacto, pero todo lo de adentro del huevo queda vacío. Entonces hice eso y a mi profesora de inglés le lancé así, diciendo, como ustedes verán, la profesora no está muy fácil, muy feliz. Le dijo que le agredí y por eso me pusieron la carta de retiro. No, nunca le topó el huevo, pero así es la vida. Después de esto, me traté de portar bien porque no quería que me boten del colegio después de estar ahí desde kinder hasta el quinto curso. Y en el examen final de quinto curso de literatura, teníamos una profesora que se llamaba Consuelo y tenía un pelo, un afro así grandote, entonces le decíamos la brócoli. Entonces, ¿La qué? ¿La brócoli? La brócoli, sí. Entonces yo fui a dar el examen final de quinto curso y a mí me pusieron a dar el examen en el escritorio de la profesora. El rato que me senté en el escritorio de la profesora... Te tenía fichado, ya. Claro, eso siempre, sí, me tenía fichado. Entonces, automáticamente saco la polla, el papelito puesto todo para copiar. Saco el papel y el rato que saco me hago así, veo pero que me vea la profesora. Y el rato que me ve, me pongo así, ¿no? Y me hago el que me estoy escondiendo. Entonces ella venía feliz, vino feliz a ponerme cero, ¿no? Me saca el examen, me pone cero y me saca el papelito y lo lee. Y el papelito lo único que decía es, yo no copio Consuelita. Entonces, a ella no le gustó el chiste, no le gustó la burla, se quejó y como tenía carta de retiro, me botaron del colegio. Entonces, gracias a eso, es más, esa es una interesante historia, porque gracias a eso, mi padre me mandó a Estados Unidos a hacer mi último año de colegio, en el que mi hermano Carlos era mi guardián. Él tenía que firmar mi libreta, tenía que firmar todo. Entonces, como tú dices, Carlos, ese es un ejemplo de cómo alguien inquieto puede cambiar su vida simplemente un poco más. ¿Cuál crees tú que fue la razón por la cual eras inquieto? ¿Te aburrías? ¿A lo mejor era demasiado fácil para ti? ¿O los amigos? ¿Cuál crees que fueron las razones por las cuales no conformaste con el sistema educativo, digamos, que existía en esos tiempos? Yo creo que era aburrimiento, la verdad, porque nunca, yo no estudiaba prácticamente nada. Copiaba los deberes cuando llegaba, o sea, no estudiaba. Y pasaba el año y nunca, es más, en toda mi carrera de colegio, una sola vez me quedé a supletorio, que es, digamos, el examen último para si fallas no pasas. Mientras amigos míos que estudiaban se quedaban en 2, 3, 4 de estos supletorios. Entonces, como yo no estaba, no tenía, no me estaba, ahí viene la palabra en inglés y en español, no estaba bien challenged, no me estaban... No era un reto, no era un reto para ti. Entonces, no, la salida de eso era molestar a las otras gentes o
hacer travesuras, ese era mi outlet sobre hacer cosas, ¿no? Y que después, como vamos a hablar, lo canalizamos, digamos, emprendiendo y haciendo las cosas. Pero bueno, para terminar la historia, me fui a los 15 años, me fui a Estados Unidos. No, y te digo, esto me parece tan interesante porque muchas veces a los niños, como eras tú, les catalogamos de cierta forma de que son inquietos, de que son vagos, de que son distraídos, de que son esto. Pero yo creo que la raíz de esto es que, número uno, tú aprendías diferente que el resto de la gente. Y número dos, no era suficiente reto para ti lo que estabas aprendiendo. Entonces, al tú ya capturar esa información, a lo mejor ya dijiste, o sea, pues esto ya lo aprendí, esto ya lo sé, o es demasiado fácil para mí, y te ibas a donde querías estar, que es la parte social, ¿no? La parte de divertirse, de jugar, de hacer bromas, de hacer chistes, de hacer cosas que a lo mejor eran más divertidas para ti, porque algo que tenemos que comentarles también, que cuando ya llegaste acá, a los Estados Unidos, la situación en cuanto a tu disciplina y notas fue muy diferente, ¿no? Sí, no, tienes totalmente la razón. Hablemos un poco más de ese punto de, de padres. Ahora que los dos, tú y yo, somos padres de familia, nos damos cuenta de esto, de que los niños tienen que, ninguna persona es igual, y ni siquiera en hermanos. Nosotros dos somos hermanos y somos totalmente diferentes en muchísimas cosas. Sí. Y lo mismo pasa criando hijos, y a veces tenemos ese error de tratar de que nuestro hijo sea a la semejanza, a lo que nosotros como padres pensamos que debería ser. Tiene que actuar de cierta manera, tiene que ser doctor, abogado, o tiene que tener ciertos amigos, todo tipo de esas cosas, mientras la educación hoy por hoy es totalmente lineal y es estándar para todo el mundo. Pero ninguno de nosotros somos iguales. Entonces, asimismo, hay gente que aprende muy bien, hay gente que para ellos el colegio es dificilísimo, pero no significa que sean tontos, que no sepan, que nada. Es más, hay muchísima gente que realmente no pudo pasar el colegio, hay gente muy exitosa que que nunca ni siquiera acabó el colegio, porque realmente el colegio no era para ellos, no era para ellos. Y identificar eso de un padre. Y yo el otro día estaba oyendo un podcast del Gary Vee que decía que a él sus padres lo identificaron que a los 14 años era tal etapa en el colegio que no podía le dijeron, realmente el colegio no es para ti, ponte a trabajar. Y hay gente que es así, hay gente que realmente le gusta emprender, le gusta hacer cosas, pero nosotros tenemos tienes que ir a la universidad, y tienes que ir a una universidad excelente, y tienes que estudiar leyes, y tienes que estudiar ser doctor, y mientras nuestra narrativa, nuestros hijos debería ser, tienes que ser feliz, tienes que hacer lo que realmente te gusta, lo que realmente quieres hacer, porque ¿por qué pensamos que alguien que tiene un Mercedes y es abogado es más feliz que un plomero que tiene su casita, su familia? Entonces, ¿por qué? No tiene sentido. Le damos demasiado énfasis a la educación, a las notas, y al final al dinero y al estatus social que nos da el dinero. No, yo creo que no hay ninguna una relación. Mucha gente lo ha probado, muchos empresarios exitosos lo han probado, que no hay una relación directa entre tener las mejores notas en el colegio o graduarse con honores o cualquier cosa de estas, a cómo te va a ir en la vida en cuanto a éxito financiero y a éxito personal inclusive. Entonces,
realmente es descubrir, yo creo que, como tú dices, las personas felices tienden a hacer cosas bien, porque disfrutan, porque están en su elemento, porque sienten que están cumpliendo su propósito. Las personas que no están felices con lo que están haciendo tienden a hacer lo contrario, porque están frustrados, están aburridos, están reprimidos, digamos, de hacer lo que les gusta, ya sea indirecta o directamente, porque pues mucha gente, por impresionar a otros o a los papás, o a la sociedad, o a los amigos, quiere hacer algo que realmente no les llena, no les satisface al 100%. Entonces, eso es yo creo lo importante. Y aquí vuelve a lo que nuestros padres hacen o no hacen, pero yo creo que algo que nuestros padres hicieron bien es que nunca nos empujaron hacia hacer cosas que no queríamos. O sea, no, tú tienes que ser abogado, tienes que ser médico, tienes que ser ingeniero, tienes que ser esto, no. En cierta forma eso lo escogimos nosotros y nos dieron a nosotros ese libre albedrío de buscar nuestro norte, ¿no? Porque hubiera sido muy fácil para nuestros padres decirnos, mira, tú vas a ir a esta universidad, vas a estudiar esto, vas a hacer como yo diga, o si no, no pago por la universidad, o no te apoyo, o lo que sea, que pasa en muchas familias. Sí, totalmente. Conocemos muchas, es más, en nuestra propia familia tenemos gente así, en conocidos tenemos gente así, y es eso, es el querer, como tú dices, tuvimos la ventaja, nuestros padres nunca nos dijeron mucho qué debemos hacer y qué quieren que hagamos, pero una cosa muy importante es que nos enseñaron con el ejemplo, que es mucho más importante que decirle a un niño, decirle, yo quiero que seas esto, yo quiero que seas esto otro. Más bien, nuestros padres lo que hicieron siempre emprendieron, siempre tuvieron el tiempo de estar con nosotros. Y eso obviamente nosotros vimos y nos dimos cuenta desde pequeños que lo que queremos es emprender en lo que sea, pero no trabajar para alguien más, no, tener control en tu vida y en tu tiempo, que es que es algo súper importante. Y yo creo que la ventaja principal que veo hoy en día en eso, en ese tener control de tu tiempo y de tu destino, es en el tiempo que tú puedes dar para tus hijos. O sea, ahí realmente te das cuenta la importancia de ser, yo diría, emprendedor, porque yo veo con mis hijas cómo yo tengo la ventaja y la bendición de que puedo ir a los eventos de mis niñas, de recogerles del colegio, de estar con ellas. Yo les entreno para que hagan ejercicio, un montón de cosas que por ser emprendedor me permite hacer, mientras yo veo muchos compañeros de mis hijas que sus padres nunca ni han ido al colegio, muchos porque no pueden, porque tienen un trabajo demandante, un trabajo en una corporación que les obliga a trabajar 80, 100 horas a la semana, que uno también lo hace, pero lo hace en su propio tiempo. Entonces, uno puede trabajar, tomarse de 3 a 4 de la tarde porque tu hija tiene un partido de fútbol o porque tu hija tiene un recital en el colegio, lo que quiera que sea durante el día, que es algo que yo veo que mucha gente que trabaja para alguien más no tiene esa libertad. Así es. No, y alguna gente no quiere, ¿verdad? O sea, yo creo que mucho tiene que ver que en nuestra familia, por ejemplo, nuestro papá nunca iba a ninguna de las cosas. Sí, bueno, eso es cierto. O sea, nuestro papá sí fue el papá que se dedicó en cuerpo y alma a su trabajo, a su empresa y todo, y la que estuvo ahí para nosotros fue nuestra mamá. Yo te digo, no me acuerdo muchas veces, contados con una mano, las veces que nuestro papá pudo estar ahí o quiso estar ahí, porque querer es poder también, ¿no? Sí, Él podría haber estado ahí apoyándonos, pero nos dio su apoyo en una forma diferente. Entonces, realmente yo creo que eso fue clave porque tuvimos esa ancla que fue nuestra mamá apoyándonos en todo
Y también nuestro papá, que cuando le dijimos, hey, quiero hacer esto, quiero aprender esto, quiero lanzarme a volar parapente o a hacer bicicleta de montaña o lo que sea, él nos dijo, sí, claro, vayan, hagan, hagan deporte, hagan lo que quieran, eh, les apoyo. Ya cuando cuente yo mi historia, ahí también hay una buena anécdota, pero eso es importante de que muchas veces los papás, cuando son conservadores o inclusive cuando están frustrados con sus propios resultados o sus propios propósitos, le encaminan a los hijos en rieles falsas porque quieren vivir la vida que ellos no pudieron vivir a través de ellos. Y les frustran y les causan una presión grandísima de querer impresionar a los padres o de querer satisfacer a los padres a toda costa, ¿no? Eso es importante, o sea, es importante darse cuenta de que a los hijos hay que dejarles ganar y hay que dejarles perder también, para que sepan, para que sepan cómo se sienten las dos cosas y que puedan ellos mismos sobrellevar la pérdida o celebrar la victoria. Sí, dejarles perder y dejarles que experimenten, no necesariamente perder totalmente, pero que también experimenten frustración, experimenten que les digan que no, experimenten todas esas cosas que, es más, siguiendo con mi historia, justo viene relevante eso, que ¿a qué hora cambié yo? O sea, yo tenía ese aburrimiento que obviamente lo traduje a ser travieso, a ser desafiante con la autoridad, etcétera. Pero yo cuando cambié fue cuando mi papá muy inteligentemente decidió mandarme a vivir contigo en Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué hubo ese cambio tan grande, tan brusco? Porque, primero que nada, estaba fuera de mis padres, lo primero, fuera de la gente que te da todo en la vida. Tú estabas yendo a la universidad, tú estabas ocupado en esto, entonces yo me tuve que volver muy independiente en el sentido de todo, desde tener que aprender a cocinar, a limpiar, a hacerme mi propio desayuno a los 15 años. A hacer todas las cosas y a tener esa responsabilidad y aparte de darme cuenta darme cuenta que yo mismo me causé todos estos problemas. O sea, en Ecuador, y bueno, en prácticamente todo el mundo, el último año de colegio es el mejor año, es el año que te vas de paseo largo con tus amigos, que te vas a otro país, que planeas todo. Y Sí. yo me perdí ese año, que es el más importante, digamos, por mi propia culpa, y no solo me perdí eso, sino yo no, si me hubiera quedado en Ecuador, tal vez no me hubiera perdido, porque así esté en otro colegio, hubiera venido con mis amigos, hubiera ido a las fiestas, hubiera ido todo. Pero me fui a un país totalmente extraño, totalmente ajeno a mi vida entera, en el que nadie me daba nada, en el que nadie en el que yo no conocía a nadie. Y aparte de eso, en otro idioma. Por más de que yo ya sabía el idioma inglés, tuve que ir a un colegio el último año a aparecer en un colegio en otro idioma, que no se conocía a nadie, que no sabía nada, que realmente hacer eso realmente me hizo madurar obligadamente. Y eso es algo, yo creo que tal vez es el regalo más grande que mi papá me pudo dar en mi vida. En ese momento no parecía un regalo, en ese momento no me di cuenta, pero hoy por hoy esa experiencia me formó en quién soy. O sea, yo tuve que buscar un trabajo, tuve que trabajar, todas esas cosas que simplemente en Ecuador ni siquiera hubiera sido un factor. La vida en Ecuador tienes empleada que te limpia, que te cocina, que todo, aquí en Estados Unidos no tienes nada de eso. Y a una temprana edad de 15 años y con alguien de 20 años, perdón, de 18 años, que en este caso tú eras tú,
no es que tú tenías ninguna experiencia en ser papá, en parenting, en pegarme, nada. Entonces, no había manera. Mientras allá sí me daban, aquí no mucho. Entonces, Un par de veces sí te tuve que sobar aquí. sí, un par de veces sí fue necesario. Pero Ya, bueno, perfecto. entonces y bueno, para terminar rápidamente, porque una vez que ya hice ese cambio, la vida fue un poco más lineal, digamos, pero igual he tenido que hacer muchos cambios en mi vida. Me gradué de ingeniero de sistemas en Colorado, en universidad. Fui a trabajar a Silicon Valley después de eso. Trabajé para Intel, para Cisco, para Oracle. Tuve muy buenos trabajos. Tuve la suerte de tener varias pasantías buenas. Y después de eso, me conocí a mi esposa, me casé y mi esposa quiso ir a vivir a Ecuador. Entonces me fui a vivir a Ecuador un año. En ese año me choqué en una moto y me rompí las vértebras. Estuve a 1 milímetro de volverme cuadrapléjico. Estuve 8 meses en cama. Volví a vivir a Estados Unidos y tuve que formar una empresa de cero, sin experiencia, sin nada, y creé una experiencia, con mi esposa creamos una compañía que por hoy se llama, que tiene 15 años de edad. Es una empresa que tiene socios como Verizon, como Cinex y clientes como Uber y Google. Entonces, con el trabajo hemos logrado todo esto y no ha sido una vida llena en la que todo ha sido fácil. No ha sido una vida en la que mis padres me dieron dinero para emprender. No ha sido una vida sin contratiempos, sin problemas de salud, sin problemas de nada, sino simplemente uno ha tenido que lidiar con los obstáculos, seguir adelante, y es algo, y eso en realidad es el propósito de todo esto que estamos haciendo. Ojalá ayudar. Tuvimos la suerte de que nuestros padres fueron padres excepcionales, pero queremos poder inspirar a alguien que tal vez no tuvo esa suerte para que tome control de su vida y haga lo que realmente le gusta. Ya, exactamente. Y bueno, Carlos, ahora, bueno, esa es mi historia rápidamente. De otros episodios haremos con detalle los retos que tuvimos y todo, pero ahora cuéntanos un poco de tu historia, de cómo llegaste hasta acá. Claro que sí. Quería hacer los episodios no tan largos. Ya estamos más de 35 minutos en cámara. Entonces, ¿qué te parece si es que dejamos eso para la parte 2 de las anécdotas en el episodio 3? Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Sí, sí. Pues les queremos agradecer por haber escuchado. Si es que están escuchando esto en el podcast o si es que están viendo por video, pues les agradecemos su atención. Suscríbanse, denle like, compartan con sus amigos empresarios, compartan con personas que les pueda servir esto para añadir valor a su travesía de emprender, de empresarios. Y hoy por hoy nos despedimos. Cuídense mucho. Cuídense. Éxitos en todo lo que emprendan. Chao. Adiós.